están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. El primero del mes, la primera edición del mes del año, perdón, 2019, del mes de enero también. Así es. Por supuesto, porque ayer no trabajamos. No. Felipe no vino el 31, se tomó ya... Y acá es así, ¿verdad? Mariana dice que se tomó 3 días de vacaciones para completar los 2 El meses. famoso Puente Pineda. Sí. Claro. Mariana se tomó 3 días para así el lunes volver y así completa 6 meses de vacaciones. Y los 422 días en España, más 3 ahora para tratar de cortar, digamos. ¿Cómo lo hace? Y no sé. Igual que vos desapareciste el 31, los puentes de Madison. Bueno, ¿cómo están, señores? Todo bien. Navidad, ¿Bien? hicimos. ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, todo bien. Hoy vamos a arrancar rápido, con nuevo horario ya también, Sí. por supuesto, a partir de este año. No nos respetaron tanto con nuestro horario nuevo, pero igual nosotros le vamos a perdonar por hoy. Sí, señor. Por hoy. Bueno, uno de estos 3 hombres que nos acompañan hoy aquí en esta mesa será el próximo en ocupar el sillón. A ver, ¿Será? claro, será. ¿Será? Ay, pues claro, Segundo. pero dice porque el ejecutivo podría llegar a rebotarlo. No, pero además está la terna, pero viste que hay negociaciones, me dicen. No, está bien, pero Bueno, también... Son rumores. A ver, son rumores. si uno toma Pero- el antecedente de los Sí. 2 procesos anteriores de los invitados, estará el próximo ministro de la Corte. Y sí. Si uno toma otros antecedentes anteriores a este último proceso, uno de estos 3 podría ser como ninguno y podemos comenzar de cero, ¿verdad? Pero No. asumamos que vamos a ir por Claro. la cuestión que creemos nosotros natural Así es. de que uno de estos 3 invitados Tiene que ser. ocupará. Ocupará. Claro. Bueno, a ver, vamos a decir el sillón de la Corte, porque si decimos el sillón de Sindulfo Blanco, no sé si es un beneficio, digamos, es mejor no nomás. ¿verdad? No, el señor de la Corte. El sillón de la Corte Suprema de Justicia, digamos, no de Sindulfo Blanco, porque ¿verdad? Nadie quiere una réplica de Sindulfo. Perdón, Nadie quiere. pero es Está así. el doctor Camacho con nosotros. Doctor Emilio Camacho, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a los televidentes y gracias por la invitación. Bueno, ¿crees como yo, digamos, que de la terna va a salir, independientemente a quién sea, pero va a salir? ¿O hay algún ambiente que te hace suponer de que se va a tener que formar una nueva terna? No, yo no supongo nada, fundamentalmente porque el mecanismo previsto en la Constitución es la conformación de terna por parte del Consejo, la designación de uno de esos 3 por parte del Senado y el acuerdo o el no acuerdo del Ejecutivo. Ese es el itinerario que está previsto en nuestra Constitución y todo ello es posible, por lo tanto. Doctor, ¿sos el que tiene de verdad mayor afinidad con un sector político y el candidato? Te pregunto directamente porque Sí. te voy a preguntar algo no parecido, pero similar en alguna forma a los 2 invitados más. ¿Tenés esa afinidad con el sector de izquierda, si se puede definir de alguna forma? Bueno, con el sí, Frente en Iguazú? primer lugar hay que señalar que yo he militado políticamente desde los 16 años, desde la facultad de la Gran Represión del 76, cuando 3 importantes líderes de nuestro equipo fueron detenidos por la dictadura. Desde el niño militamos, siempre comprometidos. Y en la democracia, más aún, que se conoce mi trayectoria. Con respecto a tu pregunta concreta, quiero decir que en el Senado llega la Corte designado por los órganos más políticos de la Constitución. Los senadores son los 45 jefes políticos, no porque yo diga o usted diga, sino porque eso dice la Constitución. Todos pertenecen a partidos políticos o movimientos políticos, sin excepción. Y lo designa con acuerdo el presidente de la República. En cuanto al compromiso político, yo milité siempre en el Movimiento Asunción para Todos, ya en democracia, luego en el Encuentro Nacional, estoy afiliado a ese partido, luego fui asesor jurídico del presidente Lugo en la presidencia, fui asesor jurídico en la Cámara de Diputados con la presidencia de Bartolomé Ramírez y luego fui asesor jurídico de la presidencia con Fernando Lugo. Obviamente tengo una vinculación no solamente de haber trabajado en el Senado, sino de haber trabajado 5 años en ese gobierno. Esa es la vinculación política que tengo y sí quiero señalar que lo que importa realmente es la integridad de la persona, si respondo o no. Y soy un ser humano. Según Aristóteles, el ser humano es animal político. Si no sos político, sos animal. El animal deviene político porque, dice Aristóteles, porque razona. Al razonar vos, haces esto, hablas con un periodista, con un colega, hablas con otro y sos ser político. El animal no, el animal come y sobrevive. Entonces esa es la diferencia. Conozco unos cuantos que entraron en modo animal en estos días, comían y sobrevivían hasta hoy, ¿verdad? Vamos a ver a Martín a ver si vuelven al otro. Doctor Martín Simón, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, muchas gracias por la invitación, a vos, a Felipe, a Pedro y saludar a la de la audiencia. No hay primera sin segunda, dicen.
¿verdad? Esta es tu segunda oportunidad en una terna, pero hoy, doctor, y te quería preguntar eso específicamente porque ya hablamos, digamos, contigo de algunos aspectos en la terna anterior a lo que puede ser una gestión, a tu visión, pero eras muy claro, decías, yo de política no sé nada, es más, tengo miedo de que no le conozca a alguno y no le salude y me reclamen eso en algún momento, decía en uno de los programas que nos acompañaba, pero hoy un diario, el diario Última Hora, dice que aparentemente sos el candidato, tenés cierta afinidad con el cartismo, era lo que decía por un pasado laboral tuyo en particular. ¿Tenés alguna respuesta, digamos, a esa publicación? ¿Cambió algo por el camino que efectivamente ahora ya conoces a más personas o cómo es la cuestión, doctor? No, en realidad nunca hice política, Toto, desde la época de facultad ni en la época de colegio. Yo no me dediqué a la política no porque lo considero algo malo ni mucho menos, sino simplemente porque el carácter, las apetencias propias me indicaban otro camino. Me dediqué más al ámbito académico, al ámbito profesional. Y justamente en el marco de un ejercicio profesional es que me vincularon acertadamente, porque eso que publica el diario Última Hora forma parte de del mismo currículum que yo presenté al Consejo de la Magistratura hace mucho tiempo, en el año 2001, 2002, cuando me presento por primera vez al primer cargo de juez de primera instancia. Y si te fijas la redacción, decía, desde el año 94 hasta la fecha, ¿verdad? Ejerzo como abogado del Banco Integración, del Banco Mambay, del Banco, creo que decía Paraguay Oriental, de varios bancos que formaban parte de la cartera de clientes para un estudio jurídico, o de un estudio jurídico para el cual yo trabajaba. Yo entro a trabajar ese estudio jurídico en enero de 1994, momento que salgo del tribunal. Yo era funcionario judicial, salgo a trabajar en la provisión en enero del 94. ¿O sos promoción 92 de la facultad? O sea, 2 años después de recibirte. Un año y moneda, porque yo me recibo en diciembre del 92. En enero del 94 entro a trabajar a la profesión y me contratan, el estudio jurídico me contrata para atender, obviamente, toda la cartera de clientes, y me asignan puntualmente también, entre esa cartera que me confiaron, la atención del Banco Mambay, como otros bancos. Es un estudio jurídico que hasta hoy se dedica exclusivamente al derecho corporativo, es decir, todos los clientes del estudio son empresas, grandes empresas, normalmente bancos, financieras, casas de cambio, aseguradoras, navieras, agroexportadoras. Entonces nosotros trabajábamos muy armónicamente durante 10 años, y durante esos 10 años yo atendí, entre otros clientes del estudio, al Banco Mambay, en un trabajo, te diría, desde el punto de vista del volumen mínimo, porque lo que yo hacía era revisar los estatutos de los clientes que vayan sacando préstamos, hacer un dictamen de cómo se hace la firma, si tiene que firmar un director, dos directores, el presidente, el vicepresidente, etcétera, que es un trabajo, digamos, vinculado a la concesión del crédito, porque fíjate que a partir de ahí se establece quién tiene que firmar los pagarés. Y por supuesto hacíamos el trabajo de cobro a los juicios ejecutivos, a los deudores que no terminaban pagando las obligaciones al banco. Como hacen otros tantos estudios jurídicos, digamos. Claro, como hacen todos los estudios jurídicos de Asunción y del país, pero no me une ninguna vinculación personal ni con un directivo ni con un accionista, y puntualmente, ya que estamos hablando de la persona del expresidente Cartes, no me une ningún vínculo personal con él. Hace 16 años que yo salí del estudio jurídico para incorporarme a la magistratura y nunca más tuve contacto con personas que dirigían el banco. De hecho, no tenía contacto, nunca tuve contacto con el señor Cartes. Obviamente que lo conozco porque fue presidente de la República, hice el seguimiento de todo lo que fue su gobierno, antes, durante, incluso después, porque sigue siendo una figura política resaltante en nuestro país, pero no me une ningún vínculo con él, ni con el cartismo, ni con el coloradismo, ni con el liberalismo, ni con el Frente Guasú, ni con ningún otro partido. Es decir, como te decía, al empezar la charla, por una cuestión de carácter o de decisión o de personalidad, decidí dedicarme a otras cosas. Yo respeto muchísimo a las personas que se dedican a la política porque implica una inclinación social muy importante, pero lo mío siempre fue otra actividad, por eso no tengo estos contactos políticos. Y si fue la intención del medio de prensa, que yo descarto, pues lo dije hoy en varias radios que me entrevistaron, tirar alguna información sobre algún tipo de contactos, bueno, creo que quedó aclarado porque mi actividad era estrictamente profesional. Y un último dato, fíjate, cuando yo salgo del estudio jurídico tenía 34 años recién cumplidos, entré con 24, o sea, era lo que hoy se llama un junior dentro de la organización de un estudio jurídico. Y qué grandes intereses me van a confiar en aquel momento de mi vida, cuando uno está empezando a hacer sus primeras letras jurídicas. Las primeras tareas, digamos. Las primeras tareas, y te encomiendan, por supuesto, las labores que son, digamos, más sencillas, siempre con el asesoramiento
de un senior, de un profesional de más envergadura, de más conocimientos, y esos 10 años para mí, en un apretado resumen te podría decir, fueron fantásticos desde el punto de vista de la formación personal y de la formación profesional. Vamos a ir avanzando, doctor, también, por supuesto, en los planes y proyectos que se vienen. Doctor Romero, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Buenas noches para todos los integrantes del programa Sin Vuelta, Toto, Felipe y Pedro. También a los panelistas, al doctor Martínez y al doctor Camacho. ¿Va a ser ya esta, doctor? Yo creo que depende mucho de la voluntad de los senadores, ¿verdad? De los votos ahí, del artículo 23, como dice normalmente, ¿verdad? El artículo 23. Doctor, ¿pudiste, digamos, evaluar del proceso anterior a alguna estrategia, si es que vale el término, de cómo abordar lo que pueden ser nuevas audiencias con las distintas bancadas? Expresar algo que no lo hiciste la última vez y a lo mejor decís, bueno, voy a insistir en este punto. Yo siempre dije que si uno desea el bien y si desea la justicia, ¿verdad? Siempre hay tropiezos por el camino, ¿verdad? Pero siempre vamos a persistir en eso si la voluntad y el objetivo es sano, ¿verdad? Por eso es nuevamente mi concurso, esta vez integrando la terna. Y nuevamente hoy están conversando con la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos no me conocen y tengo que entrevistarme con ellos por lo menos para que me conozcan, ¿verdad? Sin embargo, hay varios senadores que ya tengo contacto con ellos y tengo muy buena amistad con muchos de ellos, ¿verdad? Por eso tengo la posibilidad esta vez de competir como cualquier otro, y ojalá que sea uno de los tres acá, porque también los integrantes son buenísimas personas, ¿verdad? No tenemos nada por algo, están en la terna, fueron los mejores puntuados después de la fallida que hubo en la última sesión del Consejo de la Magistratura, el caso de la doctora Elodia y el doctor Marcos Con, que había renunciado. Pero prácticamente todos estamos con un empate técnico ahí en cuanto a los puntajes, ¿verdad? De ahí que cualquiera puede resultar electo en el Senado, ¿verdad? Vamos a arrancar vos faltaste, Pedro, por favor, arranca vos, por favor, la primera pregunta del año, porque si faltaste no merece premio. Bueno, le quería preguntar a los tres doctores un poco, porque llama la atención este proceso. Llama la atención la doctora Elodia y lo del doctor Marcos también. ¿Por qué pregunto esto? Quisiera saber ustedes la visión que tienen de este consejo. ¿Por qué? Porque aquí comienza un proceso que no sé si va a terminar en marzo. Es un proceso largo esto, ¿no? Es un proceso que se supone que va a terminar en marzo, pero no se sabe en realidad. Entonces, empiezan estas cuestiones que aparece ahora. Es como que alguno descubrió la pólvora y dijo, mira, el doctor había sido que tiene intereses, así como surgió con la doctora Elodia, de una manera extemporánea, y el Consejo lo tomó. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de este Consejo? ¿Es lo suficientemente, tiene la suficiente entereza de actuar de la misma manera que exige a los candidatos? O sea, hacer frente a los titulares de los diarios, a las llamadas de presión, porque esto va a seguir, porque por ahí puede aparecer mañana uno suyo, porque dicen que hay negociaciones de acá del Frente Guasú, etcétera, etcétera, y también acá del doctor Rubén Romero. Y esto va a seguir, yo creo que va a seguir todo el verano. Entonces después vamos a llegar a marzo y no sabemos qué va a pasar. ¿Cuál es la visión que ustedes tienen de este Consejo de la Magistratura? Arrancamos con el doctor Camacho, vamos a estar el doctor Romero. Mire, si mal no recuerdo, es el tercer concurso al que me presento, o cuarto una vez para fiscal general. Uno se presenta con la realidad vigente. Hablando claro, si me presento, pues yo confío en las reglas de juego. Puedo tener críticas a las reglas de juego, pero no va a ser buena la regla de juego porque me ternan y va a ser mala porque no me ternaron. De tal manera que para mí lo fundamental es que el Consejo actuó y actúe dentro de sus competencias constitucionales. Y valga para repetir algo que yo digo siempre, el Consejo también tiene un altísimo componente político, tan político que hay un representante del presidente de la República, hay senadores, hay diputados, hay un representante de la Corte Suprema, que es un poder político, es uno de los tres poderes, lo dice el 1 y 2 de la Constitución, es decir, hay representantes de abogados. El doctor Romero en su momento fue representante del gremio de abogados, porque la Constitución supone que hay que llevar al Consejo a gente que entienda el ejercicio diario,
Y lo mismo prevé la participación de docentes universitarios, porque supone la Constitución que es importante que gente que conoce la enseñanza y la formación esté allí. Puede que esté mal, pero eso está en la Constitución. Por lo tanto, mi respuesta a su pregunta concreta es, esto creo yo que va a llevar su tiempo. Yo no voy a opinar sobre ningún colega que esté concursando, yo respeto, y es más, te digo que los 30 y pico que estuvimos, todos tienen la honra y el mérito necesario previsto en la Constitución. La Constitución habla de idoneidad, y yo creo que todo lo que representamos somos. Por eso nos sometemos al análisis del Consejo y al estudio totalmente político de la Cámara de Senadores. Y finalizar con esto, ¿verdad? Lo importante en esta etapa que estamos viviendo es la transparencia que se está dando, donde cada uno tiene que hablar, tiene que explicar, a veces acusaciones ciertas, otras veces infamia, otra mentira, pero el interés superior, lo dice también nuestra ley fundamental, es el interés público, que la gente se entere. La decisión la tomó el Consejo de la Magistratura en 3 etapas de calificación. Hay que matizar también. No es precisamente los mejores calificados, son 3 etapas de calificación. 1, 2 y la tercera que se reserva el Consejo. De tal manera que no es tan preciso legalmente, reglamentariamente y conceptualmente decir que las 2 primeras etapas son los mejores puntuados. No, se van sumando. No es matemática. Y tienen porcentajes, Claro, hay y un porcentaje. porcentaje final se refiere para la deliberación del Consejo. Y eso es lo que se hizo, ¿verdad? Y yo creo que el Senado actuará como muy bien lo señaló acá el señor Masi. Ellos van a hablar, van a Ullari, perdón, van a discutir, Son todos parientes. y él es, Sí, Ullari y Masi, van a dale. discutir, deliberar y van a decidir políticamente. Obviamente yo confío y espero que lo van a hacer con total honestidad constitucional. Doctor Martínez. Suscribo lo que dice el doctor Camacho, es una elección enteramente política, es decir, el cargo de ministro de Corte, al igual que el cargo probablemente de fiscal general del Estado, probablemente el de defensor general, son cargos que tienen que tener un componente político, no partidario, sí político en cuanto se refiere a un gran acuerdo que tengan que realizar las distintas bancadas como órganos naturales de representación de los partidos políticos llevados al ámbito del Senado específicamente. El componente político del Consejo es innegable. Se establecieron reglas, y al respecto quiero remarcar un punto, se establecieron reglas que es una suerte de mix. Hay reglas que son objetivas hasta un porcentaje del 40%, y después nos vamos a una regla, a 2 reglas, o a 2 periodos, a 2 etapas, que son ya bien subjetivas, que son 30% para la audiencia pública, que participa todo el mundo, se transmite por internet, etcétera, y hay un 30% restante, que de repente si no nos enteramos cuál fue la calificación final, que es el día de la sesión del Consejo, donde ellos asignan ese 30% restante. Y ojo, está bien que así sea. Es decir, nosotros no tenemos que casarnos con la parte objetiva solamente de la calificación, porque acá se juzga un poco a verdad sabida, es decir, quiénes son las personas más idóneas para reunir finalmente los requisitos para ser ternados y consecuentemente la posibilidad de ser más tarde ministro de la Corte. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nos casamos con los 3 primeros? Y había sido, son personas que no reúnen los perfiles morales suficientes y que los perfiles morales suficientes se reúnen a partir del número 10 en adelante. Nos tendríamos que casar con esos 3 primeros. Y quiero hacer una aclaración. Cuando antes de la renuncia del doctor Marcos Con, una bellísima persona a quien le tengo mucho aprecio, yo estaba en número 3. O sea, a mí me convenía que nos casemos con ese sistema de primero, segundo y tercero porque yo entraba en la terna. Pero yo reivindico la libertad que tendría que tener el Consejo de no casarse con los 3 primeros y poder elegir el 5º, el 10º, el 20º, si es que ellos consideran que esas 3 personas son las que reúnen el combo de cualidades que tiene que tener una persona que aspira a sentarse en una silla de la Corte Suprema de Justicia. Y después pasamos al estamento del Senado, donde las reglas ya totalmente desaparecieron y es enteramente subjetivo. Por eso decía, un gran acuerdo que tienen que discutir el perfil de la persona que va a ocupar ese cargo. ¿Y cómo se hace eso? Y conversando, es decir, viendo ya no méritos académicos, que lo decía el doctor Romero con mucho acierto hace un rato, dice una suerte de empate técnico entre los primeros puntajes, y si uno ve, se encuentra con diferencias decimales muchas veces, entonces donde todos partimos de un mismo pie de igualdad casi, desde el punto de vista académico, y ya genera el ámbito de la confianza que la persona, el candidato o los candidatos le infunden al estamento que le va primero nombrar interna y después eventualmente designar para el cargo con la confirmación o no del Poder Ejecutivo, que tiene ese derecho a no brindar el acuerdo
y puntualmente no confiar en el candidato que pasó por todo el proceso. Y ya tuvimos 2 casos en la historia reciente de ministros de Corte que no fueron, que no recibieron el acuerdo del Poder Ejecutivo. Pero yo a tu pregunta, Pedro, puntualmente, las reglas se establecieron así. El proceso tuvo el aditamento de muchísimo contralor ciudadano. Esto hay que reconocer porque se habilitaron todas las bocas posibles, desde la audiencia pública a todos los mecanismos de prensa, a todos los mecanismos de las redes sociales, para que cualquier persona, incluso del anonimato, pudiera decir lo que quiera de los candidatos. Entonces, si de algo no nos podemos quejar es de la posibilidad de impugnación, de observación, de aliento, de agravio inclusive, que tuvimos los casi 40 candidatos que estuvimos expuestos al juego. Todos entramos con la regla del juego y como bien dijo el doctor Camacho hace un rato, las reglas no son buenas porque yo gano y son malas porque yo pierdo, sino que están ahí y hay que respetarlas, y me parece que el proceso finalmente terminó la elección de 3 candidatos que casualmente estamos dentro de los 10 primeros en cuestión digamos, de la calificación. Antes de la pausa, doctor Romero. Sí, ocurre que los 2 que fuimos ternados acá con el doctor Martínez, ¿verdad? Nuevamente integramos esta terna. Y en la terna pasada fue calificada por la prensa como una de las mejores ternas, las 2 ternas. Entonces, ¿dónde está el motivo por el cual que tiene que ser una mala terna ahora? Al contrario, yo creo que la inclusión también del doctor Camacho amerita la jerarquía de esta terna. Y por otro lado, yo creo que el Consejo ha cumplido con la Constitución Nacional y con la ley que reglamenta el Consejo de la Magistratura de respetar el proceso en sí. Por decirle a usted, yo no hice ningún lobby para integrar la terna. Hace 3 meses más o menos que no piso el Consejo de la Magistratura, no hablé prácticamente, salvo caso de algunos saludos por ahí con la gente. Y yo creo que ellos habían actuado con mucha independencia, ¿verdad? Y con mucha autoridad, utilizando la competencia que ellos tienen de elegir a los mejores. Por algo estamos mejores puntuados, eso no fue un regalo de nadie, no fue por recomendación de nadie las puntuaciones. Nosotros hemos hecho carrera, ya sea en el ejercicio de la profesión, en la docencia, y también hemos tenido la oportunidad de seguir los cursos para puntuar en estos casos, como el caso de los cursos de maestría, especialización y el doctorado. Todas las etapas hemos quemado. Yo creo que el Consejo de la Magistratura ha actuado con mucha legalidad, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Siempre va a haber comentarios, pero los 2 externados estamos nuevamente en la terna y con el acompañamiento del doctor Camacho, ¿verdad? Por eso reitero de que por lo menos confío en la terna que han elaborado y confío nuevamente en el Senado de que va a elegir a uno de los 3 y que considero que al elegir a uno de los 3 ya eligen a los mejores, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Y a la vuelta va a preguntar el hombre que tiene el día. Y tu pregunta, Pedro, fabuloso. Pausa y ya volvemos. Muy bien, desde mañana en Infonegocios, Aduana cierra un exitoso año y revela sus objetivos para el 2019. Según el informe de cierre del 2018, la Dirección Nacional de Aduanas en el mes de diciembre registró el mayor promedio de ingreso de los recaudos. Así que bien, entró platita, ¿eh? Está bueno, está bueno. Qué bueno. Más en Infonegocios, para solucionar el sistema de transporte público nos faltan unos pasos previos. Necesitamos conocer la manera cuantitativa a dónde viajan los residentes del área metropolitana, explicó Juan Pablo Benítez, máster en planificación de transporte. También el Infonegocio, relación comercial con Chile, nos servirá para salir al Pacífico, aseguró el presidente de Capaz y también, por supuesto. Así que desde mañana en infonegocios.com.py, toda la info. Aparte tiene unas secciones interesantísimas, Info Gourmet, Info Casa, Sí, en fin, sí, todo. sí, espectacular el portal. Bueno, a ver, Felipe, la pregunta. Ahora, ok. Pensé que ya tenía un consejito. No, ¿verdad? No tengo creo. consejo. No. Ok. Hay que nos Bueno. repitan cualquier cosa. La verdad que no soplan ahí. El A consejo ver, no usan. El consejo no usa, sí. A ver, doctor Romero, si no hubiese habido cambio de terna, vos hubieses entrado igual, colaboró, aquella denuncia contra Lodi Almirón fue un empujoncito, tuviste algo que ver, ¿no? Yo no soy de la tesis de que hay que
denunciarle a la gente. Yo soy la tesis de que solamente que hable en mi carpeta por mi persona, ¿verdad? No estoy en perjudicarle a nadie, ¿verdad? Yo ya en el día tuve conocimiento ahí de lo que pasó. No sabía si iba a integrar la terna, ¿verdad? Pero así como le había manifestado, no hice ningún acompañamiento, ningún lobby para... Pero tenía esa posibilidad de haber integrado ya la terna y consideraba que era un plus ya eso de que nos fuimos cuestionados en su momento en el proceso en sí de la elección en el Consejo de la Magistratura y también en el Senado. ¿Por qué? Pues toda la ciudadanía, o por lo menos un gran porcentaje de la ciudadanía y la prensa consideró que fue una buenísima terna, ¿verdad? O sea que las dos ternas. Y sin embargo, ahora esperamos a ver que sea así, ¿verdad? Que sea confirmada, que sea una buena terna. ¿Y por qué? Porque la ciudadanía está expectante en el cambio en la justicia. La justicia necesita liderazgo, necesita cambio, necesitamos recuperar esa institucionalidad, necesitamos recuperar esa credibilidad hacia el Poder Judicial. Y por eso confiamos en esta terna y confiamos en el Senado de que va a resultar electo uno de los tres acá y considero que estamos dentro de los mejores. Después hace un cambio siendo 1 más de 7. 1 más de 7. Sí. Y considero que se puede, ¿por qué? Porque ahora se nota ya el cambio. Se nota el cambio en la Corte. A ver. Y en los pasos de la audiencia pública, toda esa propuesta que se ha planteado ya en el debate anterior mediante el apoyo de la prensa se está cambiando, ¿verdad? Uno, el proceso público que está haciendo hoy la Corte, el examen del funcionariado para integrarla dentro de la carrera del funcionariado del Poder Judicial. Y yo creo que se va a ir mejorando, se va a ir inclusive mejorando el tema de eliminar la corrupción, el mejoramiento de la morosidad judicial y la superpoblación de la penitenciaría es preocupante. Hace poco que hubo un congreso en Viena donde participó todos los obispos y una de las preocupaciones de la Santa Sede fue la superpoblación de las penitenciarías, no solamente en Latinoamérica, sino también en el mundo, y en donde se violan los derechos humanos. También tiene que ser una de las preocupaciones del Poder Judicial y especialmente en nuestro país, que tenemos 14.600 reclusos en el país. Y apenas un porcentaje está condenado. Y más del 79% están en proceso con imputación y en proceso de condena, ¿verdad? Pero algo hay que hacer, modificar la ley, pero no podemos seguir cometiendo esa morosidad judicial, especialmente en la parte penal. ¿Por qué? Porque la vacancia que se produce es del doctor Sinulfo Blanco, que es integrante de la sala penal. Eso es un buen punto. Sí. Así Es que ahora no hay, creo que, ningún penalista ahí, ¿no? No hay ningún penalista ahora, de los miembros de la Corte Suprema. Y en la sala penal está integrado actualmente por el doctor Manuel Ramírez Candia y el doctor Luis María Benítez. Pero no son penalistas ellos. Luis María sí, el doctor Luis María fue camarista en el área penal. Ya. Bueno. El doctor Ramírez Candia es constitucionalista, pero sí también entiende la parte penal, ¿sí? Porque fue camarista multifuero en la circunscripción judicial del Caguazú. Bueno. Sí. Yo quiero saber esto, y para ser francos, ¿no? ¿Ustedes consideran que este proceso va a terminar en marzo? ¿O se va a extender un poco más? Porque creo que este año también está el que se retira es Torres Kimser, tengo entendido. Y no sé si la otra Miriam Peña también. Sí. No, el otro año, ¿no? En enero del año que viene. Sí. ¿Creen que se va a concluir el proceso y vamos ya a tener otro miembro nuevo de la Corte Suprema ahora en marzo o esto se va a extender un poco más? Sí. Mire, yo creo que se va a avanzar normalmente. Dije al comienzo que no voy a entrar en especulaciones sobre la conducta de los órganos encargados de decidir, porque ellos tienen esa potestad. La ley habla de un plazo, pero el plazo no es perentorio, por lo tanto estamos en el campo de una decisión política del Senado. Sí quiero puntualizar, avanzando un poco de materia más concreta, sobre lo que se necesita del Poder Judicial. Yo creo que la necesidad, uno, es que el Poder Judicial se abra a la ciudadanía. ¿Cuánto gana un juez? El juez no gana solo el sueldo o la representación o por responsabilidad. Un juez cobra por una inspección ocular,
percibe dinero. ¿Cuánto gana en un país golpeado por la miseria? ¿Cuánto gana en un país que nuestra ley fundamental manda la igualdad ante la ley? Uno, eso. Dos, el Poder Judicial debe abrirse. No me pueden rechazar un amparo a mí porque tiene una deficiencia, dice que no, etcétera, cuando la misma ley permite que vos te presentes sin poder, invocando que va a agregar. Después te cuestiona que no, que es no urgente. Es decir, la tutela judicial efectiva. El juez tiene que hablar, tiene que decirte tenés derecho o no tenés derecho, y no ampararse en lo que ya en todo el mundo se llama el ritualismo procesal, buscando argucias procesales de negar justicia. Eso necesitamos nosotros. Si se violó a una niña, se abusó, la justicia tiene que decir es culpable o no, no tiene que decir se agotó el plazo de vención, no apeló, trabajo mal el abogado. Eso era 27 años atrás, no con esta constitución, es un concepto preconstitucional. Acá, la garantía más importante para el ciudadano paraguayo que dice esta es la tutela judicial efectiva. El juez que se niega a administrar un amparo prontamente es causal de destitución. Y la ley del jurado establece eso. Entonces eso hay que aplicar. El juez tiene que abrirse a la ciudadanía. El Poder Judicial es un organismo fuerte, es un organismo con presupuesto. Siempre falta, porque somos un país pobre, pero es un poder que está en condiciones de brindar el amparo judicial a la propiedad, al propietario, a la persona que es violentada en su derecho ciudadano, a la mujer o el niño que es abusado sexualmente. Ahí tiene que estar el Poder Judicial, antes que nadie. Y no perdernos, digo yo, en debate, yo soy bueno, el otro es malo, yo soy honesto, el otro es santo. En democracia, señores, la legitimidad se gana día a día. Por lo tanto, la justicia, el tercer punto que debe garantizar es lo que le ordena la Constitución, la protección de la sociedad. Son las materias que habría que desarrollar fuerte desde el Poder Judicial. Vamos a complementar, Pedro, sí, las respuestas a la vuelta de esta pausa. Vamos a hacer una pausa, así ganamos tiempo. Pausa y volvemos. Feliz Martínez Simón, sí, con Viro. Con Reviro, estamos sí, hablando sí. más que vamos en la reiteración durante la noche Sí, sí. para la gente que nos A la quiera madrugada, acompañar. exactamente. Sí. Doctor Martínez Simón, normalmente dicen que algunas cosas pasan porque tienen que pasar. ¿En qué sentido? Que cuando uno levanta la cabeza, peligroso porque te meten un tiro, ¿verdad? En la casa de patos. Esa publicación de hoy tiene que ver con eso. No sé, yo lo dije esta mañana en un medio de prensa, Felipe. Yo lo veo muy sano que cuando la prensa detecte cualquier tipo de cuestión novedosa o resaltante o llamativa, la exponga públicamente. No tengo ningún problema al respecto. Lo que pasó hoy no lo tomo como una cuestión, como decías, el que levanta la cabeza ya le van a disparar, porque me parece que a lo mejor responde a una sana investigación periodística que detectó la posibilidad de que yo tenga alguna vinculación con el señor Cartes, etcétera, y la puso de manifiesto, y ustedes en las distintas radios esta mañana, en el programa de hoy también, me dieron la oportunidad de contar, de debatir, de explicar o de comentar lo que había pasado en mi vida profesional, en esos 10 primeros años de ejercicio de la profesión. Pero te digo, me parece muy sano que la prensa esté auscultándonos muy puntillosamente, y cuando encuentra cualquier hecho llamativo, cualquier hecho significativo, lo exponga y nos obliga a nosotros, a los candidatos, a explicar lo que está pasando o lo que pasó, de modo tal a que no quepa ninguna duda con respecto a quiénes somos, a qué perfil tenemos y hacia dónde estamos apuntando. Sinceramente no veo una actitud persecutoria, ni mucho menos del medio de prensa. Te reitero, lo tomo como una cuestión saludable, y ojalá se repitan si es que van encontrando otros elementos, de modo tal a que esta elección sea lo más transparente posible, y como tenemos dos meses de tiempo, es muchísimo, podamos exponer todo lo que la gente quiera que discutamos, y finalmente el Senado, en base a estas o a otras y otros datos, finalmente opte por uno de los tres. ¿Candidato de quién sos, doctor? ¿A qué? No, realmente de nadie. O sea, como dije al principio del programa, nunca hice política, no tengo así un grupo Pero con el más allá cual- de la política, pues también puede ser candidato a un medio de comunicación. No. Oye, Maite Gobiaina. No, de ningún grupo de poder, llamémosle ¿Fue político. candidato de la Corte? No, la Corte no es un órgano decisorio en este tema, te confieso. Ah. Y aparte, no tomé contacto con ninguno de los ministros que me diga, vos sos mi candidato, ¿verdad? Formalmente, o te vamos a apoyar formalmente, o lo vamos a hablar formalmente. No.
Sean buena suerte, te dan una palmada en el hombro, pero hasta ahí. Apoyo moral no va, Apoyo moral, que es importante, ¿verdad? Sí, Es muy importante, pero a esa altura. pero de que ahí a una negociación o a una conversación o a una propuesta, absolutamente ninguna. En tu caso, doctor Romero, vos eras luego ya el candidato a abogado personal y prácticamente eras amigo de cacería y de pesca de Aldo Zucolillo. No. ¿Te acuerdas que en su momento se te marcó y te dijo, sos el candidato? Ahora, digamos, ¿continúa esa imagen o...? Te voy a explicar. Ocurre que fallece el periodista Pablo Medina, ¿verdad? Y me llama el dueño del diario para representarle al diario en ese momento, ¿verdad? Y me traslado a la ciudad de Curuguatí y justamente le represento al diario ABC en ese lugar. Y especialmente lo que hice fue presentar un amparo a favor de todos los periodistas que están trabajando en la zona, ¿verdad? No solamente a favor de ABC Color, sino a favor de todos los periodistas. Y el juez me había otorgado ese amparo de tal forma a darle protección, a cubrirle con más guardia a todos los periodistas que estaban trabajando en la zona. Y de paso acompañé el proceso en sí, que ahora terminó prácticamente con la confirmación de la Cámara de Apelaciones de Salto de Guairá. Pero yo no soy candidato, así como había explicado, de ningún medio de comunicación. No soy dependiente de ABC Color, no tengo ningún salario ahí. Por el contrario, tengo amistad con la familia, eso sí, ¿verdad? Pero no soy dependiente de ellos, nada por el estilo. Yo soy profesional, abogado, que ejerzo hace más de 30 años la profesión y me dedico también a la docencia, y eso vivo, ¿verdad? Pero no soy candidato, así como dice la prensa de ABC Color, no, ojalá que algún día sea. De los ¿verdad? tres son los que tenés más Ojalá que amistad con tenga la el familia. apoyo de ellos, ¿verdad? Ojalá que tenga el apoyo, ¿verdad? ¿Y qué diario nos queda, doctor no, Camacho? Ya que estamos haciendo... ¿Qué diario? Ustedes. No, el candidato. La reelección del presidente riñe con la Constitución. ¿La qué? ¿Reelección del presidente riñe con la Constitución o La reelección está prohibida hoy. está prohibida? Sí. Ya. Pedro, otra oportunidad, digo. Como No, tú cortas. simplemente quería saber su Sí, punto no, de vista. pero para que porque- pregunte radio. Ah, bueno. Sí, como... No, yo creo que ya está todo dicho. Hay un tema que es importante que ya el doctor Simón, Martínez Simón había dicho y creo que fue una de las mejores respuestas con respecto a la permanencia de los ministros de la Corte Suprema. Es muy Decía, mira, importante. inamovible. 10 años y yo creo que en 10 años lo que se tiene que hacer se hace. Más de 10 años ya es como eternizarse en el poder y no es bueno que se esté mucho tiempo en el poder. Yo quiero saber el punto de vista del doctor Camacho y del doctor Romero sobre ¿Cómo? este tema. Mi lectura de la Constitución dice que un ministro dura 5 años en sus funciones. Llegado el año quinto, debe concursar nuevamente. Hay un debate con varios fallos de la Corte, entre esos algunos fallos de la Corte donde ellos se autoconfirmaban por motivo de juicio político, dicho sea de paso. De la primera Corte Suprema de los ministros Fernández Gadea y otros, yo era senador cuando eso fue motivo expreso de juicio político y de destitución. Gobierno de Nicanor, creo, Sí, en el tiempo. ¿verdad? exacto, Sí. juicio político y el Lescano Prado. argumento uno era eso. Después hubo otros casos que están todos parados, ¿verdad? Pero porque se interpreta de diversas maneras. Dice un ministro solo puede ser destituido por juicio político, dice, o por llegar a los 75 años. Sí. Pero eso es la causa de destitución. La terminación de mandato es otra cosa. Durante 5 años el ministro es inamovible. Ya hubo un ministro que interpretó así, que fue el doctor Altamirano, y otra gente que interpretan así. Por lo tanto, para mí, 5 años. Obviamente que hay que apuntar hacia una mayor estabilidad en el futuro. Lo que sí quiero decir claramente que no conozco ningún sistema donde la inamovilidad sea garantía de honestidad. Al contrario. Yo creo que lo importante es el control permanente. Y yo por eso que defiendo muchísimo algo que se cuestiona. Yo defiendo la existencia de órganos como el Consejo en la materia de selección, porque si dejas todo dentro de la Corte, ocurre el corporativismo. 130 años, Paraguay hizo jueces con la Corte y el Ejecutivo. 130 años. Yo pregunto, ¿tuvimos el Poder Judicial que queríamos bajo las dictaduras? 130 años. En 130 años yo leí, no hubo destituciones por sumario de jueces, hubo 3 casos. 130 años. De 1870 hasta 1992. Por lo tanto, eso es un sistema que ya se vivió, el dejar en manos de la Corte. Un ministro de la Corte trabaja con un juez 20, 30, 35 años trabaja. ¿Cómo la destituir mañana? Si esos amigos están ahí, se conocen de jueces de paz, de secretario de actuario. Eso se llama el corporativismo. Por eso
yo creo importante que órganos externos como el Consejo. Por eso el Consejo tiene abogados en la carrera, como en su momento fue el doctor Romero, integró como abogado. Por eso tiene magistrados, por eso tiene jueces. El jurado, yo estuve en un caso, cuando fui senador, en un caso que era suplente, miembro del jurado, en un caso. Es decir, el control externo para mí es vital, decisivo. Y en ese campo juega también el que, si la Constitución lo dice, los ministros duran 5 años. Doctor Romero, 5 años y... 5 años es contundente la Constitución del 92, donde fui partícipe con el fuimos. doctor Camacho. Sí, sí. Con el doctor Camacho, ¿verdad? Hemos discutido el tema de la inamovilidad, la reelección, todos esos puntos conflictivos en la actualidad. Pero sí, la Constitución se plasmó, solamente se cambió el nombre de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, que en aquella época, en la Constitución del 67, fue miembro de la Corte Suprema de Justicia. Se incluyó el nombre de ministros. Pero también ellos son magistrados como cualquier otro país del mundo, ¿verdad? Ellos son magistrados de primera, de segunda y tercera instancia, ¿verdad? Tal es así de que los ministros de la Corte, por esta Constitución por lo menos, tienen que estar 5 años y después un nuevo concurso. Ahora, haciendo hoy una interpretación evolutiva, ¿verdad? ¿Qué piensa hoy en día la sociedad paraguaya? Podemos ir pensando en una próxima reforma constitucional, que es una cuestión ya política que no está en manos nuestras, ¿verdad? En el cambio de si es inamovible o no, ¿verdad? Luego de lo que había pasado, luego de varias certezas constitucionales que se había planteado, o de acciones que habían planteado los mismos ministros de Corte, ¿verdad? Bueno, doctores, gracias por el tiempo. Es muy amable, mucha suerte en este camino. Y como decimos, ¿verdad? Acá este programa trae suerte. A veces a 2 por lo menos... Saca ministro. ¿Verdad? Por lo menos el programa Saca pone ministro, más que saca ministro. Bueno, muchas gracias. Gracias, Toto. Gracias, Felipe. Gracias, Pedro. Nosotros ya nos estamos yendo, ¿verdad? Un corte y vamos a volvemos. una pausa. Bueno, vamos a Para una pausa y decir chao. después van a ver nuestra cara para el adiós. Chao. Bueno, ya se viene Notición y Canal. Chao, Pedro. Chao, Chao, chao. chao. Nos vemos. Hasta mañana. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day.